Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. En cuanto a los resultados autonómicos fueron inapelables y quedaba claro que el Partido Popular había ganado las elecciones autonómicas, felicité al presidente del Partido Popular porque la cortesía democrática, los buenos usos democráticos obligan a ello, y yo cumplo de buen grado esa cortesía democrática, pero su respuesta empieza a ser preocupante respecto a lo que podría ser el futuro de la comunidad, porque su primer gesto, su primera respuesta ha sido convocarme por escrito esta mañana a consultas para formar un gobierno. El presidente del Partido Popular se olvida que a fecha de hoy sigo siendo el presidente del Gobierno de Aragón y que quien lo tiene que llamar a él, al Pignatelli, soy yo para hablar de los resultados electorales sin prejuzgar absolutamente nada de lo que vaya a pasar a continuación en las próximas semanas, como luego os explicaré. La jornada del domingo es una noche triste. Algunos preveíamos que podía ocurrir, pero también teníamos la esperanza de que los resultados pudieran ser distintos, que nos pudieran sonreír. Sobre todo porque, recorriendo el territorio, y yo lo he hecho en las tres provincias, celebrando actos públicos, haciendo mítines, reuniéndose con el tejido social de la comunidad, uno percibía un aliento, un apoyo como nunca. Desde luego, fijaros lo que son las cosas, y vosotros habéis sido testigos, superior al de las elecciones autonómicas y municipales anteriores, lo cual quiere decir que lo que estaba ocurriendo tenía lugar casi de manera subterránea, sin que nosotros nos diéramos cuenta, pero estaba inevitablemente ocurriendo. Y el domingo, cuando se abrieron las urnas, estalló esa realidad subterránea y nos dimos de bruces contra unos hechos, contra unos datos que van a determinar de manera absolutamente irremediable nuestro futuro. Ha habido muchos compañeros, muchas compañeras que tenían méritos más que sobrados para ganar las elecciones, para ganar gobiernos en algunos casos, para mantenerse en los gobiernos en otros. Nadie pronosticaba con claridad que los pudieran perder. Sus gestiones, sus trayectorias al frente de las instituciones había sido magnífica, y sin embargo se han quedado apeados de la responsabilidad de gobernar, con la sensación unánime de que la causa última de la derrota en modo alguno se ha debido a ellos. Ha habido, no obstante, entre tanto, alguna alegría que de cara al futuro nos permite ver un horizonte de esperanza que progresivamente tendremos que ensanchar, porque a los socialistas nos caracteriza rebelarnos contra las contrariedades, rebelarnos contra todo aquello que viene en contra de los intereses generales del modelo que defendemos. Desde luego, querido Juan Antonio Sánchez Quero, fue un viento de aire fresco formidable, que al final de la noche supiéramos que una institución tan importante como la Diputación Provincial de Zaragoza va a seguir en manos socialistas, va a seguir en manos de Juan Antonio Sánchez Quero. La Diputación de Teruel está en el alero, querido Manolo, no está perdida. Está sujeta a las dinámicas, a las conversaciones, a lo que en los próximos días pueda ocurrir
pero desde luego la vamos a defender con uñas y dientes, y en modo alguno descartéis que al final la Diputación Provincial de Teruel acabe siendo presidida por quien desde luego merece presidirla, que es Manuel Orrando. Fue una mala noticia que sentimos mucho todos los socialistas aragoneses, la pérdida de la Diputación Provincial de Huesca, que sabemos lo importante que ha sido para la provincia desde todos los puntos de vista, pero aún no consiguiendo el Gobierno, fue una excelente alegría, Lola, que tú, contra viento y marea, en unas condiciones absolutamente adversas, con fútboles por medio, con toda clase de tropelías por medio, después de haber tenido que sustituir a la candidata anterior de una manera abrupta, con mucha gente que no daba un duro por ti, porque al fin y al cabo para algunos no dejar de ser una arrabalera, para nosotros es un orgullo que seas una arrabalera. Fue una excelente noticia que el día 28 de mayo mantuvieras 10 concejales, el mismo resultado que la vez anterior, pero en una situación mucho más complicada, y solo te pido una cosa: no te vayas, no dejes la responsabilidad de liderar la oposición, porque ya veréis, compañeras y compañeros, y hoy no es día de hablar de eso, van a pasar tantas cosas, van a aflorar tantas contradicciones, se van a poner en evidencia tantas debilidades, tantas insuficiencias políticas y morales de la derecha que ha ganado las elecciones, que si te mantienes en el timón del barco, si superas los momentos de desánimo, que seguramente los tendrás, si los compañeros del Grupo Municipal te acompañan, que es su obligación, en el 2027, Lola, serás la alcaldesa de Zaragoza. No tengo absolutamente ninguna duda. Cuando alguien es secretario general de una federación, como es mi caso, y además ha presidido un gobierno 8 años, cuando unas elecciones en las que él ha sido candidato dan como resultado la probable pérdida del Gobierno, y luego os explicaré por qué lo de probable, uno no tiene, en buena ley democrática, sino que asumir responsabilidades. Y yo os aseguro que las asumiré. Yo os aseguro que voy a estar a la altura de las circunstancias. Yo os aseguro que voy a hacer, y cada día que pase con mis decisiones os lo confirmaré, voy a hacer lo mejor, en primer lugar, para Aragón, insisto, en primer lugar, para Aragón, y en segundo lugar, para el partido. Nadie me podrá acusar nunca de no asumir mis responsabilidades políticas, de ponerme de perfil y, sobre todo, de abandonar el barco. En su día podré abandonar el timón. El barco, compañeras y compañeros, no lo abandonaré jamás. Pero creo que es de todos admitido, incluso el propio presidente del Gobierno en el anuncio de la convocatoria de las elecciones implícitamente lo admitía, que en la pérdida de los gobiernos y en la pérdida de los ayuntamientos ha habido causas absolutamente ajenas a nuestra capacidad, a nuestra voluntad y a nuestros méritos. Esto me parece que no requiere demasiados párrafos, demasiadas frases para aseverarlo, pero lo cierto es que ha sido tan extendido el varapalo por todas las comunidades autónomas, por todos los ayuntamientos. Han sido tanto los alcaldes y las alcaldesas zarandeados por las urnas. Han sido tantos los gobiernos autonómicos de compañeros y compañeras que habían hecho una grandísima labor, que han quedado en la cuneta, que evidentemente a la hora de buscar razones de fondo que expliquen lo ocurrido, hay que buscarlos fuera de cada ayuntamiento y fuera de cada comunidad. Simplemente os diré una cosa.
A veces extrañaba la pertinacia, que desde luego de enjundia intelectual tenía poco, de enunciación de proyecto político, de proyecto para Aragón tenía poco. Hay que reconocer que la pertinacia en la estrategia de Jorge Azcón para ganarnos las elecciones, que ha sido la misma utilizada en Valencia, la misma utilizada en Extremadura, la misma utilizada en las Baleares, ha sido tan insistente y tan exitosa, tan simple y tan mezquina, pero a la vez tan exitosa y conseguidora de buenos logros y de buenos resultados, que hay que reconocer que era una estrategia acertada. Jorge Azcón me ha ganado las elecciones no contraponiendo un proyecto político, no criticando ni siquiera el proyecto político que yo he encabezado estos 8 años. No ha habido debates sobre política económica, que es la política que siempre le interesa al Partido Popular situar en el centro del debate. No ha habido real confrontación de proyectos. Jorge Azcón me ha ganado a mí, Mazón ha ganado a Chimo, cada responsable del Partido Popular ha ganado a nuestros respectivos homólogos, diciéndonos que éramos, igual que Pedro Sánchez, que éramos intercambiables por Pedro Sánchez. No hago juicios de valor, compañeras y compañeros, me limito a decir lo que ha sido reiteradamente y machaconamente la campaña de los candidatos del Partido Popular, reprochándome haber sido cómplice con la ley del sí es sí, haber sido cómplice con Bildu, con los excesos independentistas, ese discurso que desde luego es políticamente mezquino, irrelevante de cara a la definición de lo que va a ser el futuro de Aragón, esa manera de esquivar el debate autonómico real, esa manera de que las elecciones se produjeran en tales términos que no se dirimiera el futuro político de la comunidad, sino que fueran una primera fase o unas primarias de unas elecciones generales de todo el país. Hay que reconocerle al Partido Popular que ha tenido éxito. Y cuando ocurren estas cosas, de nada sirve lamentarse, de nada sirve reprocharle al contrario que ha sido sucio, que ha embarrado las cosas. De nada sirve consolarse con ese tipo de argumentos que pueden ser más o menos reales, porque desde luego siempre hay que pensar, cuando a uno le ocurre algo malo en la vida, tanto a nivel personal como a nivel político, que algo habrá hecho mal uno para que le ocurra lo que le está ocurriendo. Si simplemente nos limitamos a llorar, a sumirnos en la melancolía y a echarles a los demás la culpa de nuestros propios males, nunca remontaremos y nunca remediaremos nuestros propios males. Por tanto, creo que ha de llegar el momento en el que a todos los niveles este partido se replantee de arriba abajo su futuro, vea qué cosas hemos hecho o estamos haciendo mal y, desde luego, en modo alguno refugiarnos, insisto, en la autocomplacencia de que los demás son muy malos y que nosotros somos muy buenos. Eso históricamente se ha demostrado que no conduce nunca absolutamente a nada. El futuro inmediato se nos echa encima en las próximas semanas. El día, si no me equivoco, 17 de junio, habrá que elegir a los ayuntamientos, habrá que elegir a los alcaldes y alcaldesas del territorio. Me imagino que en las fechas siguientes se constituirán las comarcas, las diputaciones provinciales, y el día 23 de junio hay un hito fundamental que definirá con una cierta claridad lo que vaya a ocurrir a continuación. El día 23 de junio se elegirán los parlamentos regionales y se nombrarán las mesas de esos parlamentos. No será el momento de que alguien sea llamado para tratar de formar un gobierno, no será el momento en el que se conozca un gobierno, pero, como todos sabéis, en la configuración de las mesas de los parlamentos acaba prefigurándose cuál puede ser la futura alianza, cuál puede ser la futura mayoría parlamentaria que le dé la responsabilidad de gobernar a unos o a otros y de qué manera. Nosotros, en este momento, compañeras y compañeros, en modo alguno podemos bajar los brazos, considerar que la suerte está echada, que irremisiblemente va a gobernar el Partido Popular,
como al Partido Popular le parezca, que irremisiblemente tenemos que dejar que sea el Partido Popular y Jorge Azcón quien marque las reglas del juego, porque los resultados tienen suficientes claroscuros, tienen suficientes trampas, dan lugar a suficientes trampas, y son tantas las trampas a las que nos quiere llevar Jorge Azcón en las próximas semanas que nosotros tenemos que levantarnos de esta especie de depresión en la que estamos, aguzar el ingenio y, sobre todo, estar a la altura de la inteligencia política que durante décadas hemos demostrado. Y lo que hagamos en las próximas semanas tiene que ser determinante tanto para la configuración de los gobiernos comarcales como para la configuración del Gobierno de la Diputación Provincial de Teruel y, desde luego, para la configuración de la próxima política parlamentaria y hasta de cómo se configure el futuro Gobierno de la comunidad. Azcón, en un juego tramposo, en un juego de trilero, como en él es característico, después de haber ganado las elecciones y haber conseguido una mayoría de la derecha, sumado sus diputados con los de Vox, se avergüenza de Vox. Le da vergüenza que se le relacione con Vox. Considera que los de Vox son una especie de gentes apestadas, de gentes a las que hay que apartar, eliminar del escenario público, meter en una especie de cajón, y con ese juego trata de encantar, trata de seducir a algunos incautos que puede encontrar en el camino. Tiene dos a los que seducir. Tiene que seducir a Teruel Existe y tiene que seducir al PAR. No para compartir realmente el poder con ellos, porque Azcón jamás compartirá el poder con absolutamente nadie, sino para utilizarlos de muletas alternativas y para que, mediante algún tipo de pactos con ellos, pueda blanquearse su necesaria y última connivencia con Vox, con la extrema derecha, que es lo que únicamente le garantiza a Jorge Azcón una permanencia de 4 años en el poder. Él está usando hasta la extenuación de la paciencia de Podemos, entiendo, los desprecios, la manifestación de vergüenza que manifiesta de sentarse al lado de ellos. Yo entiendo que a Vox le tiene que exasperar y, desde luego, el recurso a Teruel Existe, el recurso al PAR para compartir con ellos el poder o al menos una abstención y evitar así a Podemos, les va a hacer retratarse absolutamente a todos. Y esta tarde os digo que es perfectamente legítimo plantearse en este momento que, ya que el PP quiere eliminar a Vox, quiere encerrarlo en el desván porque le da vergüenza aparecer en público con ellos, yo os planteo que públicamente, y así lo he hecho ya esta mañana a Teruel Existe y al PAR, y así lo he hecho estos días al resto de nuestros socios de gobierno, yo os planteo que públicamente le digamos a la sociedad aragonesa que todos hemos decidido prescindir de 7 diputados a los que nadie quiere, ni siquiera el Partido Popular, que juguemos la batalla de la configuración del Gobierno, que juguemos el debate de la configuración del Gobierno 60 diputados, que son los que quedaríamos, y que a partir de ese momento se abra entera y verdadera la posibilidad de que quien pueda presidir un Gobierno sea el Partido Socialista Obrero Español, a base, sencillamente, sencillamente de que, si descontamos a Vox, si nadie quiere a Vox, si todo el mundo quiere arrinconar a Vox, quitarle el oxígeno a Vox, a base de que sencillamente nosotros seamos capaces de agrupar a los mismos partidos que apoyaron mi investidura en el año 2019 y, simplemente haciendo esa suma, le podemos perfectamente ganar una investidura a Jorge Azcón. Pero eso va a obligar a que se retraten. Eso va a obligar fundamentalmente a que todos aquí nos retratemos, a que todos aquí pongamos las cartas sobre la mesa. Eso va a obligar a Teruel Existe y al PAR a que realmente aclaren si están dispuestos a ser simple monaguillos del Partido Popular para blanquear a Vox o realmente están
dispuestos a configurar una mayoría estatutaria y alternativa. Y eso va a obligar al Partido Popular a descubrir también sus cartas y ver hasta dónde es capaz de llegar en su rechazo a Vox. Al Partido Popular, ese juego trilero, ese juego tramposo de gobernar él solo a base de conseguir meter a unos en un cajón, a otros en otro cajón y a otros en otro cajón, no le puede salir en modo alguno gratis. Sobre todo con unas elecciones generales el día 23 de julio, en las que lo que haga cada cual va a poder tener una incidencia importante en el resultado. Tendrá que plantearse, Teruel existe, si realmente quiere ser cómplice de la estrategia de Azcón de arrinconar al Vox, es decir, si está dispuesto Teruel existe a ser la muleta del PP para blanquear a Vox, si el PAR está dispuesto a hacer algo similar, o si realmente están dispuestos a hacer otro juego más honorable, otro juego más claro, otro juego más progresista, y al Partido Popular entonces lo ponen en un verdadero aprieto y le obligan realmente a recurrir en última instancia, si es que está dispuesto a dar el paso, a reconocer que su socio natural, que con quien tiene que avenirse a gobernar los próximos años, es con Vox. Las argucias, las trampas de Azcón son sobradamente conocidas. Cada vez para justificar sus posiciones recurre a argumentos distintos, pero desde luego recurrir a la teoría de que debe gobernar la lista más votada es una teoría que en bocas de Azcón es absolutamente tramposa, porque él ha sido alcalde de Zaragoza no habiendo sido la lista más votada. Y recurrir a esa teoría, un partido que hace 4 años estuvo dispuesto a dar el gobierno a la tercera fuerza. Acordaros que hace 4 años el Partido Popular, para que nosotros no presidiéramos el gobierno, en Madrid acordó darle el gobierno a Ciudadanos, que era la tercera fuerza política del Parlamento. Por tanto, elecciones de Azcón, ni de moral, ni de ética, ni de política, no estamos en disposición de recibir absolutamente ninguna. Dejarle pasar todo este tránsito hacia su investidura sin que tenga que asumir sus verdaderas responsabilidades es algo que tampoco podemos hacer. Y de que seamos capaces de que cada cual se retrate, de que cada cual se ponga en evidencia, de que los aragoneses sepan desde el primer momento a qué atenerse con el Partido Popular, con Vox, con Teruel existe y con el PAR, depende en buena medida que los próximos meses y los próximos años de la legislatura transcurran por la vía del éxito o transcurran por la vía de la insignificancia política del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, compañeras y compañeros, yo reto a la política aragonesa a que prescindamos de Vox, que son 7 parlamentarios a los que nadie quiere, que establezcamos el juego del debate político sobre los 60 diputados restantes y que a partir de ese momento el Partido Socialista se proponga con toda seriedad encabezar una mayoría parlamentaria y seguir gobernando los próximos 4 años. Esta es la cuestión que os quería plantear, esta es la cuestión que les he planteado al resto de los partidos políticos y, desde luego, esto es lo que necesariamente ha de obligar a cada cual a retratarse y a dejar absolutamente claro a quién juega, con quién está dispuesto a ser cómplice y de qué tropelías está dispuesto también a ser cómplice. Y a partir de esa definición de alianzas, a partir de esa definición de con quién está cada cual, podremos hablar de comarcas, podremos hablar de la Diputación de Teruel, podremos hablar de las Cortes de Aragón y podremos hablar absolutamente de todo. Nada le tiene que salir gratis al Partido Popular, nada le tiene que salir gratis a Teruel existe, nada le tiene que salir gratis a nadie. Eso es un objetivo absolutamente democrático, porque sin arrancar la legislatura de manera clarificadora y clara estaremos arrancando una legislatura tramposa y con unas bases absolutamente débiles, absolutamente frágiles. Y os digo una cosa, la legislatura va a ser cualquier cosa, por mucho que Azcón se crea, menos fácil. La legislatura va a ser complicada. Vienen algunas curvas que nadie prevé. Europa va a obligar a los países a volver al carril de la estabilidad presupuestaria. Las posibilidades que hemos tenido estos años como consecuencia de la COVID y la guerra de Ucrania ya no se van a seguir produciendo. Y, desde luego, las oportunidades
que el Partido Socialista va a tener en los próximos años, gobernando remotamente o estando en la oposición, van a ser muy importantes. Primero, para ganar el siguiente Gobierno y, segundo, para otra cosa que yo en modo alguno desecho ni descarto. Yo he dicho siempre que el Partido Socialista tiene que anteponer Aragón al propio partido. Pues bien, lo mantengo. El Gobierno que surja de la investidura próxima tendrá al Partido Socialista desde dentro o desde fuera en actitud responsable, en una actitud de altura de miras, en una actitud de poner a Aragón por encima de todo. Pero antes, nuestro interlocutor correspondiente tendrá que ganar legitimidad, tendrá que ganar autoridad moral de la que en este momento carece absolutamente para poder sentarse en una mesa de igual a igual con el Partido Socialista en términos políticos, pero sobre todo en términos morales. Los próximos años van a ser unos años, compañeras y compañeros, complicados, insisto, y nosotros vamos a tener que redefinir el proyecto político, vamos a tener que redefinir a dónde queremos ir en los próximos años. Habrá un congreso, no sé si en este año, al año siguiente, no sé cuándo tocará exactamente un congreso. Yo, salvo que vosotros digáis lo contrario, voy a mantenerme en la Secretaría General del partido, voy a cumplir todo mi mandato hasta el último día porque creo que esa es mi obligación y esa es mi responsabilidad. Pero tendremos que ir preparando una alternativa, tendremos que ir preparando un proyecto que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza ya está claro, en el caso del Gobierno de Aragón queda mucho camino y quedan muchos elementos por dilucidar, pero, insisto, tendremos que ir trabajando desde un grupo parlamentario que va a tener una tarea inconmensurable, porque ya os puedo adelantar en qué va a consistir el señor Azcón, en qué va a consistir su Gobierno si es que al final gobierna. El señor Azcón, gobernante, no ha sido jamás. El señor Azcón, espíritu, sentido de Estado, capacidad para gobernar, no la ha tenido absolutamente nunca. El señor Azcón ha sido alguien que, hasta siendo gobernante, no se ha quitado ni un solo minuto el traje, el vestido de líder de la oposición. El señor Azcón no ha construido jamás. El señor Azcón ha sido experto en destruir, empezando por la destrucción de su propio rival, estuviera en el Gobierno o en la oposición. Azcón no va a gobernar en Aragón, compañeras y compañeros. Azcón, si al final lo hace, va a mandar en Aragón. Y mandará con los instrumentos, con las maneras y con los estilos que ha demostrado en la alcaldía o que ha demostrado en la campaña electoral, sin ningún tipo de limitación moral, sin ningún tipo de escrúpulo. Y, desde luego, sobre los primeros que se va a cebar para tratar de destruirlos es sobre los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, en quien va a haber encarnado al partido, va a tratar de demoler, va a tratar de destruir nuestra tarea de los últimos 8 años, y a partir de la destrucción de nuestro pasado inmediato va a tratar de destruir nuestras opciones en el presente y en el futuro inmediato. Por tanto, la tarea del grupo parlamentario va a ser descomunal, va a ser ímproba. No van a tener que controlar un gobierno, van a tener que defenderse de un gobierno que los va a tratar de destruir a ellos ejerciendo de oposición a la oposición. Por tanto, el grupo se ha de pertrechar de buena organización, de sabiduría, de inteligencia, de lo que todos y cada uno de los compañeros electos saben muy bien cómo hacer las cosas. Y además vamos a ver cómo, además de hacer eso, Azcón se va a dedicar a otra cosa. Y eso sí que confieso que un poquito de pena me dará si es que al final ocurre. Va a vivir de destrozar al Partido Socialista y de inaugurar cosas que hemos dejado preparado en nosotros desde los 8 años de gobierno socialista. Esa va a ser la tarea y la victoria de los próximos años. Por tanto, compañeras y compañeros, no nos demos más minutos, ni más días, ni más semanas para la melancolía.
ni para seguir pensando si ha sido justo o injusto lo que nos ha pasado. Ya os lo digo yo, ha sido profundamente injusto, pero las lágrimas ya están derramadas. Llorar demasiado puede conducir perfectamente a la deshidratación y tampoco estamos para someternos a fenómenos de deshidratación. Pongamos en marcha una alternativa, sigamos demostrando que tenemos más autoridad moral, que conectamos mejor con Aragón, que somos más aragoneses y más aragonesistas que nadie. Defendamos nuestro pasado inmediato, que es lo que nos garantizará un futuro inmediato. Y, sobre todo, compañeras y compañeros, hagámoslo siguiendo la pauta de lo que ha sido nuestra campaña electoral. Hagamos un PSOE aragonés con voz propia. Definamos entre todos cuál es nuestro futuro, qué futuro queremos, quién queremos que lidere ese futuro, con qué ideas, de qué manera, con qué modelos, pero hagámoslo nosotros. Nos hemos ganado legitimidad política, electoral y moral para que nadie se interfiera en las decisiones que tenemos que tomar para decidir nuestro porvenir. Yo, la poca o mucha autoridad moral que me quede en los próximos meses y en los próximos años, la utilizaré con uñas y dientes y con todo lo que sea capaz de entregar a este partido para que lo que tengamos que ser lo seamos porque nosotros queramos serlo y no porque nadie nos lo imponga. Seamos un partido socialista con voz propia, que es lo mismo que decir que nuestra apuesta por un Aragón con voz propia era válida, sigue siendo válida y será siendo válida en el futuro. Muchas gracias.